A propósito del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, ha sido señalado por el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Estos son algunos de los cuestionamientos en su contra. El nombre de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, apareció por primera vez en el escándalo judicial de la Unidad de Gestión de Riesgo porque fue incluido en la matriz de colaboración de Olmedo López. Según el testigo e implicado, Carlos Ramón González fue uno de los asistentes de reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, en donde se impartió la orden de entregar contratos a congresistas a cambio de su voto para aprobar las propuestas del gobierno. Estas órdenes fueron impartidas en una reunión denominada como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023. El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el cónclave, el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones. Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del gobierno. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno, no fue un ministro dando órdenes, fueron varios ministros dando órdenes. Entre los asistentes al cónclave estarían el exministro Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A Carlos Ramón González se le señala de dar la orden de pagar 4.000 millones de pesos a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para tener su apoyo en las propuestas del gobierno. Este dinero, los 4.000 millones de pesos, fueron inicialmente aportados por un prestamista y luego cubierto con el contrato de los 40 carrotanques para La Guajira. La exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, habría sido la persona encargada de entregar el dinero a Iván Name. En entrevista con Noticias Caracol, esto señaló. A mí me dieron una instrucción en presidencia, me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar al presidente del Senado al gobierno. ¿Y Carlos Ramón Entonces Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo, vamos a hacer una tarea, nosotros como verdes, tratemos de acercar al presidente del Senado. En esa entrevista, Ortiz, que no ha conseguido una negociación con la Fiscalía, también insinuó que conocía otros temas relacionados con la Unidad de Gestión de Riesgo. Hay una persona muy cercana al presidente. Y sí es una mujer, y esa persona tiene un familiar. Por ahí comenzó las peleas con ella. Y quiero contar esta partecita. Esa persona tiene un familiar que le ofreció a unos empresarios el cargo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Eso fue el año pasado, en el 23, perdón. Antepasado, ya uno todavía cree que es el año pasado. En el antepasado yo me enteré de eso. Ese empresario me dijo, hubo una reunión, el garante es esta persona, nos pidió 12.000 millones de pesos por el cargo de la unidad. Yo inmediatamente fui y le avisé a Carlos Ramón. Carlos Ramón, está pasando esta situación, el garante es X persona que es cercana al presidente. Le dije así, él me dijo, eso es una mentira. Los testimonios de López y Ortiz son la columna vertebral de los señalamientos que hoy tienen respondiendo a Carlos Ramón González ante la justicia. 8 de la mañana, 22 minutos. Precisamente tenemos comunicación con la defensa de Carlos Ramón González, el abogado Iván Cancino. Doctor Cancino, bienvenido a Noticias Caracol. Daniela, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia y para toda la mesa de trabajo. Bueno, como lo veíamos, ya hay una orden de captura contra Carlos Ramón González emitida por el Tribunal Superior de Bogotá y llama la atención, entre otras cosas, lo que ha dicho la Fiscalía asegurando hablando del paradero de Carlos Ramón González, quien dice que estaría en Managua, en la capital de Nicaragua. ¿Es eso cierto, doctor Cancino? Cualquier información que yo pueda tener de mi cliente que lo comprometa judicialmente, pues obviamente que hace parte
de la reserva abogado-cliente. Cuando él considere necesario o prudente, dará las explicaciones de dónde está, por qué está, si está en Colombia, si sale o regresa. Realmente eso es una información que la defensa tiene que guardar con absoluto sigilo. Entiendo, doctor Cancino, pero estaría pensando en pedir asilo político. No, la figura del asilo yo creo que nunca la ha considerado. Él sencillamente ha salido algunas veces por turismo, otros por temas de salud, otros por temas personales, pero siempre ha vuelto a regresar al país. Aquí están desde sus mascotas más queridas, sus 4 perros, su esposa, sus hijos, sus negocios. No ha vendido inmuebles, no ha sacado plata del país, de tal manera que en lo que para mí considera el arraigo de Carlos Ramón González aún es en Bogotá, Colombia. Señor Cancino, ¿por qué sostiene él que está frente a una dictadura? ¿A qué se refiere? Bueno, es que, como lo dijimos, ¿no? Mire, las consideraciones de la justicia, por lo menos frente al lavado de activos, nos dieron la razón. Pero hay temas muy jurídicos en los cuales el honorable magistrado, a quien obviamente respeto, ni siquiera contestó a la defensa. Aquí se habla de peculado y el peculado cualquier persona sabe que es apropiarse de dineros públicos. Independientemente de que Carlos Ramón no dio orden ni absolutamente nada, lo que la Fiscalía ha aprobado es que la plata para Calle y para Name no salió de un contrato público, esa plata se pagó hasta enero. Y a Calle y a Name, según lo que dicen, que tampoco me consta, se les entregó en octubre de un préstamo de un particular que se llama Pedro Castro. De tal manera que hablar de peculado es algo absolutamente fuera de contexto. Y el cohecho se basa en una sola declaración, sin chat, sin video, sin cámaras, sin ubicaciones de celdas, solo con la declaración de Olmedo, que obviamente al verse cogido en una red criminal, solamente le queda apuntar y controvertir o comprometer hacia arriba a Carlos Ramón González con declaraciones que no son contestes, que son contradictorias y que en mi concepto pueden contener muchas mentiras que hoy desafortunadamente tienen perjudicado a Carlos Ramón González. Doctor Cancino, citando algunos apartes de la intervención del señor Carlos Ramón González, él dice, a mí sí me asusta esto porque finalmente estamos frente a una dictadura. ¿Por qué dice una dictadura? ¿Cómo lo entendemos, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un caso de corrupción en un gobierno del que él mismo hizo parte? Es más, es una persona muy cercana. Claro, yo creo que habla de una falta de garantías desde el punto de vista judicial. Tal vez la palabra exacta que usó fue equivocada, yo no quiero interpretarlo, pero cuando a uno lo privan de la libertad, en el caso del peculado con un argumento que no se sostiene jurídicamente ni en la lógica del cohecho frente a una sola declaración que además no tiene ninguna corroboración con ningún otro elemento. Si usted mira todo el proceso, Schneider tiene chats con el Pastuso, con Olmedo tiene chats con Sandra, pero no hay ningún chat con Carlos Ramón González, no hay una llamada, no hay un seguimiento y es muy triste que por eso se prive de la libertad una persona, pero bueno, aquí el diálogo jurídico va a ser muy profundo, vamos a llegar a juicio hasta las últimas consecuencias y seguiremos recogiendo todos los elementos probatorios. Señor Cancino, con base en eso entonces volverá al país para responder. Eso se lo tienen que preguntar a él. Yo con mucho gusto trataré de que se pronuncie a los medios, así sea a través de un comunicado, pero no me corresponde a mí dar esa respuesta. Doctor Iván Cancino, gracias por estos minutos con Noticias Caracol. A ustedes, muchísimas gracias por el tiempo.